Lucas capítulo 17. Lucas 17, versos 5 y verso 6. No sé si puedas decir conmigo al Señor en esta hora: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? En esta mañana. Señor, aumentanos la fe. Necesito fe. Necesito más fe. Y ese es el tema de la mañana de hoy. Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versos 5 y verso 6. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un estilo de árbol, un tipo de árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos todos los hermanos reunidos en ti. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu auxilio, necesitamos que hables a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios para que no sea yo, ni sea opinión humana, ni sea lo que yo creo que la iglesia debe escuchar, sino sea tu Espíritu Santo el que hable. Te lo rogamos, oh Dios. Padre, que tu Espíritu Santo consuele, reprenda, exhorte, aliente, convierta, sane en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. La convivencia es única. Cuando tú estás casado, cuando tú estás casada, cuando tú tienes hijos, cuando tú vives con tus padres, en la convivencia pasa algo que no pasa cuando nos vemos los domingos por la mañana 2 horas. La convivencia sale a reducir la verdad de lo que tú eres. La convivencia sale a reducir las situaciones cotidianas de la vida. En la convivencia nos conocemos realmente quiénes realmente somos. Si hay alguien aquí que puede decir quién realmente soy yo, esa es mi esposa. Porque ella está conmigo 24/7. Aparte de mami, que era quien me limpiaba los pañales cuando yo era pequeño, ¿verdad? O sea, nuestros padres y nuestras esposas conocen quiénes somos. En el aspecto bíblico, cuando vemos a los apóstoles con Jesús, Jesús hizo un estilo de discipulado diferente al discipulado que quizás yo he hecho con algunos de ustedes. El discipulado que yo he hecho con algunos de ustedes es de varias horas a la semana. A lo mejor yo reúno a algunos de ustedes que veo un potencial de liderazgo y digo: vamos a reunirnos los lunes en la noche y vamos a mostrarte cómo hacer mejores predicaciones, o vamos a mostrarte y vamos a dialogar entre todos cómo nosotros podemos ayudar a los hermanos de la iglesia. Eso es un estilo de discipulado. Pero el discipulado que Jesús vivió con sus discípulos era un discipulado de 24 horas al día, 7 días a la semana. Jesús convivía literalmente con sus discípulos. Cuando ellos comían, comían todos juntos. Cuando ellos dormían, dormían todos juntos. Cuando ellos oraban, oraban todos juntos. Literalmente ellos dejaron a sus familiares, ellos dejaron a sus familias para ir a vivir con Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús llamó a Pedro y llamó a su hermano, dice: ellos dejándolo todo, dejaron a sus familias y se fueron a vivir con Jesús. Ellos conocían de primera mano a Jesús. Ellos tenían esa intimidad con Jesucristo. Y en esa intimidad con Jesucristo, la Biblia relata que hubieron 2 peticiones específicas de los apóstoles hacia Jesús. Las 2 peticiones las tiene el Evangelio de Lucas. El doctor Lucas era un médico. Y en el Evangelio de Lucas podemos ver una de esas peticiones. Cuando en Lucas capítulo 11, verso 1,
los discípulos se acercan a Jesús y le dicen de esta forma: Jesús, enséñanos a orar. Esa fue una petición del fondo de su alma. De hecho, ellos le añadieron algo más: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esa fue una de las peticiones que los apóstoles le hacen a Jesús. Pero la segunda petición que los apóstoles le hacen en ese momento de intimidad a Jesús es esta petición, es esta oración. Está aquí en Lucas 17. Señor, aumentanos la fe. ¿Podrás tú decirle eso al Señor? Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué los apóstoles hablaban de esto? ¿Por qué la fe es tan importante? ¿Por qué la fe es tan codiciada? ¿Por qué ellos no dijeron: Señor, aumentanos las finanzas? Que no está mal pedir: Señor, aumentanos las finanzas. Ellos no le dijeron: Señor, aumentanos la salud. Que no está mal pedir: Señor, aumentanos la salud. Ellos no dijeron como Salomón le dijo a Jehová: Jehová, dame sabiduría. Que no está mal pedir sabiduría. Ellos dijeron: aumentanos una cosa, Señor Jesús: aumentanos la fe. Puedes decir conmigo: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. ¿Por qué la fe es tan importante? Hebreos capítulo 11, verso 1 da la definición perfecta acerca de lo que es la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es decir, no hay duda de que yo espero eso y en el nombre del Señor eso es lo que va a ocurrir. Hay una certeza de lo que se espera. Dice: la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, ninguno de los que estamos aquí, hemos visto a Dios. Porque la Biblia dice que no hay carne humana que pueda ver a Dios y quedar viva. Si yo veo a Dios, hermano, háganme en el cementerio mañana. Entiéndanme. Porque la Biblia dice que no hay manera de que yo pueda ver a Dios en esta carne y quedar viva. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene otras dos vertientes, tiene otras dos importancias. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos desean de corazón, hermano? ¿Cuántos lo desean? Yo quiero agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, escucha bien, es un imposible, es que no hay manera, es un cero, es limitado, no hay opciones. Dice la Biblia en Hebreos 11:6: porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Pero hay otra cosa más que no pasa si no es con fe. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, con la fe podemos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Con la fe podemos ser salvos. ¿Cuántos son salvos o desean ser salvos? O sea, la fe es algo tan especial, es algo tan hermoso, es algo tan preciado. La fe mueve montañas, la fe produce cosas. Ellos eran testigos de primera mano. Ellos no fue algo como, por ejemplo, yo veo Moisés que abrió el mar rojo y eso yo lo leo, pero yo no lo viví, yo no estuve allí. Ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos vieron a ese centurión que le dijo a Jesús: Jesús, no pases a mi casa, solamente di la palabra y mi criado será salvo, será sano. Y Jesús dice: oh, grande es tu fe. Ellos vieron a ese centurión, ellos dijeron: yo quiero tener esa fe como ese centurión. Ellos vieron a la mujer cananea que su hija estaba atormentada por un demonio. Y esa mujer rogaba a Jesús y la primera vez Jesús le dijo que no. No, porque yo no voy a dar la comida de los hijos a los perros. Y la mujer cananea dijo: es que los perros comen de las migajas que caen de sus amos. Y Jesús dice: grande es tu fe, sea hecho como tú has dicho. Los discípulos codiciaban eso. Hermano, ¿puedes ver conmigo la importancia de lo que es fe? ¿Puedes ver conmigo la grandeza de lo que es la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe no podemos hacer nada. Es más, estamos aquí por fe.
Ninguno ha visto a Dios, pero creemos que existe, creemos que le hay, creemos que es galardonador de los que le buscan. Entonces los apóstoles le dicen en ese verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué implicaciones tiene este verso? Una de las implicaciones es que ellos ya tenían fe. Porque es imposible que yo aumente algo si no está. ¿Cuánto le gusta el café aquí? Hay veces que yo le sirvo el café a alguien y me dice, esta puya no tiene azúcar. Pues yo no le voy a aumentar el azúcar a ese café, yo le voy a dar azúcar. Pero hay personas que cuando yo le doy el cafecito en la oficina dicen, como que quiero más café, más azúcar, aumenta la dosis de azúcar, porque ya el café tiene azúcar. Entonces lo primero que tenemos que ver es que los apóstoles, con excepción de uno, ya eran convertidos, ya eran cristianos, ya habían tenido lo que en teología se conoce regeneración. Esa palabra parece un trabalengua, pero puedes decirla conmigo. Regeneración. Ya ellos tenían fe. Regeneración, mira, no nos vayamos a los términos difíciles. Regeneración significa sencillamente nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. Ya ellos habían tenido un nuevo nacimiento. Ya ellos habían conocido a Cristo como Salvador. Si nosotros estamos aquí, hermanos, yo no estoy aquí para hablarte de moralismo. Yo no estoy aquí para hablarte de que tú mejores tu calidad de vida. Yo no estoy aquí para decirte, si tú bebes, no bebas más. Yo no estoy aquí para decirte, si tú practicas el homosexualismo, no practiques más el homosexualismo. Ese no es mi estilo, ese no es lo que Dios nos ha llamado aquí. Dios no nos ha llamado a cambiar estilos de vida. Dios nos ha llamado a aceptar a su Hijo, que por medio de su Espíritu Santo es el que nos transforma la vida. No hay manera de transformar una vida si no es a través de Jesucristo. No hay forma de que el corazón del ser humano, hermano, nuestros corazones son perversos. Son tan perversos que nosotros mismos no podemos entrar ahí. Dice la palabra, ¿quién conocerá el corazón perverso? Dice, es perverso más que todas las otras cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice Jeremías, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Él es quien puede transformar el corazón de un ser humano. Él es quien puede transformar el corazón de piedra de un ser humano, el corazón endurecido de un ser humano, a un corazón de carne, a un corazón contrito, a un corazón humillado, a un corazón que le dé gloria a Él. Si tú no has conocido a Cristo, yo te tengo que decir, aquí en la iglesia te digo, no tienes nada. Si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes nada. Pastor, yo no entiendo nada de eso. Pues entiendo una cosa, con Cristo lo tienes todo y sin Cristo no tienes nada. Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro amador, Él es nuestro amado mío, Él es nuestro esposo, Él es nuestro rey, el soberano de los reyes de la tierra. Él es quien nos amó más de lo que nuestros padres nos aman. Él es quien nos ama más que nuestras esposas nos aman. Él nos ama más de lo que nuestros hijos nos aman. Él nos ama tanto que vertió su sangre por ti y por mí, solamente por amor. Aleluya. Porque nosotros no éramos amigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Dice la Biblia, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mira, cuando yo no conocía a Cristo, yo venía a la iglesia y yo lo único que pensaba era, después de la iglesia voy para Guancha para jugar las máquinas, y las máquinas que habían allí de time, ¿cómo se dice eso? Time in. Time out. Gracias. Yo estaba en el culto, mami me traía, yo tenía 11, 12 años, y lo único que yo pensaba es, cuando salga del culto, papi me va a llevar para la Guancha, porque esa es la rutina de nosotros. La vida del ser humano no es Dios, es cuándo va a terminar de predicar este pastor, que tengo cosas que hacer. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando hay un cambio en nuestro corazón, hay algo que no tiene explicación. Hermanos, no busques explicación. Es Dios obrando en el ser humano. Y Dios está obrando. Si tú estás aquí en la iglesia, no es casualidad.
No es porque yo quise venir, no. A ti te trajo el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no está trabajando hoy contigo. El Espíritu Santo de Dios está trabajando desde hace tiempo con tu vida. Porque te ama, porque te anhela. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como los hijos de Israel hicieron en un lugar que se llamó Meriba. No endurezcas tu corazón, abre tu corazón a Jesús para que tú tengas, aunque sea menos de lo poco, de lo poquito de fe, pero esa poquita de fe te hace salvo. Aleluya. Porque los discípulos tenían fe. Lo que pasa es que la fe de los discípulos era poquita. Pero lo grandioso de esto es que ellos reconocían que al aumentar su fe no dependía de ellos, dependía de Dios. Por eso es que ellos decían, ellos no dijeron, oye Señor, ¿sabes algo? Desde ahora en adelante yo voy a tener más fe. No, ellos dijeron, Señor, yo no sé cómo tener más fe. Fue una oración de humildad. Fue una oración de reconocimiento. Fue una oración de decir, yo no puedo. Ayúdame, Señor. Yo no puedo crear fe en mí. Yo no puedo con una varita mágica. Ahí está. Ahí tiene fe. No. Ni es algo que tú produces. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. El autor y consumador de la fe es Jesús. Por eso Jesús aumenta mi fe. Mira, los discípulos se daban cuenta todas las veces que Jesús los reprendía. Les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Pedro era una caja de dudas. Pedro tenía dudas en muchas cosas. Por eso le dijeron a Jesús, Señor, ayúdanos. ¿Tú sabes algo? Jesús no escoge. Cuando tú vas a una tienda, de hecho, ahora vamos para ¿qué periodo vamos ahora? Para Navidad, ¿verdad? Y aquí en puertorriqueño y en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, Navidad significa comprar. Lamentablemente. Pero cuando tú vas a una tienda a comprar algo y tú se lo vas a comprar a tu esposo, yo no sé si muchas esposas hacen eso, pero se supone que usted busque algo bueno. ¿Verdad o estoy mal? Yo no puedo producir fe en mí, no puedo producirlo. Señor, cuando tú buscaste a tus 12 apóstoles, tú no buscaste lo mejor de lo mejor. Él no dijo, voy a comprar lo mejor porque yo soy exigente. Él se buscó hombres mentirosos, porque Pedro era un mentiroso. Dijo, yo no lo conozco. Hombres que lo negaron como Pedro que lo negaron. Hombres como Tomás, que dijo, si yo no lo veo, yo no sé, eso no es verdad, eso no es real, olvídate de eso. A esos hombres Jesús llamó, pero ¿por qué Jesús llamó a esos hombres? Porque nosotros estamos representados en esos hombres, porque nosotros somos iguales que ellos, nosotros dudamos, nosotros no confiamos en Él, nosotros somos así. Y Él dice, te quiero así, ¿sabes por qué? Porque yo soy el que voy a transformar tu vida. Él es quien produce, dice el apóstol Pablo, el querer como el hacer, así por su buena voluntad. Es de parte de Él, no puede ser sin Él. Y vemos esa humildad con que los apóstoles fueron donde Jesús, aumentanos la fe. Vemos ese reconocimiento, Señor, yo creo en ti, pero necesito más fe, necesito más. ¿Qué usted cree que fue la respuesta de Jesús? ¿O qué usted cree que Jesús debía decirles a ellos? ¿O cómo usted cree que Jesús podía haber dicho esa respuesta? Porque si yo le digo a Jesús, Señor, aumentanos la fe, a lo mejor nosotros queremos que Jesús nos dé una lista de cosas. Pues tú quieres aumentar tu fe, pues primero haz esto, segundo haz esto, tercero haz esto, otro, cuarto esto. Y nosotros los predicadores y pastores nos fascinan las listas. Pero Jesús no dijo una lista. Tampoco Jesús sacó una varita mágica, como dijimos ahorita, le dice, aumentanos la fe, tiene fe. Tampoco Jesús hizo eso. Jesús hizo algo dijo algo que
no tiene lógica. Que, ok, escúcheme bien, cuando digo no tiene lógica es para el ser humano, obviamente tiene lógica para Dios, pero es algo sobrenatural. Hablo de tres cosas. Mira lo que dice el verso 6, dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un ¿qué? Habló de la mostaza. Dice, si tú tienes fe como un grano de mostaza, que el grano de mostaza es pequeña, no es la semilla más pequeña del mundo. Y hay ateos y hay personas que dicen, mira, la Biblia se contradice, porque en un lugar de la Biblia dice que la mostaza es la semilla más pequeña. Hermano, ¿usted sabe por qué Jesús utilizó cosas cotidianas de la vida? Él utilizó cosas, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de los labradores malvados, la parábola de los talentos. ¿Por qué? ¿Por qué lo utilizó eso? ¿Por qué no dijo la parábola del iPhone? ¿Por qué Jesús no dijo la parábola del email? O de Yahoo, o de Google. Si Jesús estuviera aquí, Jesús a lo mejor utilizara esa frase, porque Jesús utilizaba el lenguaje cotidiano de la época. Y entonces personas dicen, pero esa no era la semilla más pequeña, pero era la semilla que ellos conocían. Porque Jesús le hubiera dicho, mira, así como la semilla más pequeña, Aplocositis, Portuitis, Pulubo. Nombre científico de la semilla más pequeña. Ellos dirían, ¿cómo? Usted sabe lo que es que el Dios del universo tuvo que rebajarse a tal punto de poder explicarle a las personas en su lenguaje que ellos entendieran. ¿Usted sabe lo que es eso? Los niños de por sí no es que no entiendan mucho porque no sean inteligentes, es porque no han vivido muchas cosas. Entonces uno tiene que rebajarse al nivel de los niños. Dios tuvo que rebajarse a nuestro nivel para enseñarnos a nosotros. Y entonces dice la semilla de mostaza. Si tuviera fe como un grano de ¿qué? ¿Sabe lo que eso significa? Ustedes no tienen fe como el grano de mostaza. O sea, si la fe del grano de mostaza es pequeña, la fe de ustedes es más que más pequeña todavía. Y entonces les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y ahora viene lo ilógico, podrían decir a este árbol sicómoro. El árbol sicómoro solamente es mencionado en la Biblia 2 ocasiones. Y las 2 ocasiones en el Evangelio de Lucas. Una es esta ocasión. Y la otra ocasión es cuando hablaba de un chaparrito, un hombre bajito que se llamaba Zaqueo. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? Y Zaqueo vio a Jesús y se trepó en un árbol sicómoro para ver a Jesús. ¿Qué características tenían los árboles sicómoros? Mira, los árboles sicómoros eran bien famosos en Egipto. Los utilizaban su madera. Usted sabe que la madera de los árboles sicómoros duraba 500 años. Si tuviéramos muchos árboles de eso, hacemos todas las casas de eso. Pero mira lo interesante del árbol sicómoro, que la raíz era sumamente fuerte, una raíz poderosa. Yo sé que ustedes han visto árboles con raíces de esa forma que les rompe la casa y la acera. De hecho, tengo hermanos aquí que han hasta pagado para que vayan y le corten el árbol de al frente, ¿verdad que sí? Entonces, el árbol de sicómoro, las raíces eran tan grandes y tan fuertes, y dice que esas raíces podían estar vivas, fuertes, latentes por más de 600 años. Yo no sé si aquí hay personas que pasan trimmer y deshiervan. Hay veces que yo deshiervando se me quedan algunos, ¿cómo se llama eso? Chivo. Hermano, le estoy hablando de matitas chiquitas. Y yo digo, no voy a prender el trimmer otra vez, voy a sacarlo con mis manos. Y a veces esas matitas que... No digo que yo soy débil, es que la raíz está bien fuerte, ¿verdad? Y si es esa matita que es pequeña, imaginemos lo que es para la mente de los discípulos, que sacar, ¿tú sabes lo que es desarraigar un árbol sicómoro, Jesús? Desarraigar un árbol sicómoro, que la raíz tiene más de 600 años, que está bien fuerte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora mira lo más ilógico todavía. ¿Cuántos son sembradores aquí? Tenemos sembradores. ¿Qué se necesita para sembrar? ¿Un buen qué? Bueno, hay muchas cosas que necesitan, pero una de las cosas es un buen terreno, ¿sí o no?
¿Alguien aquí se ha dado la tarea, yo sé que aquí el hermano puso, de sembrar en el mar? Que usted coja una matita de olivo o un árbol de mango y usted vaya al fondo del mar, ahí en Caja de Muertos, y haga un hoyo y ponga una semilla ahí y la vuelva a poner el hoyo otra vez. ¿Qué usted cree de eso? Ahora, pues a lo mejor no es en el fondo del mar, a lo mejor es que ese árbol se va a poner en la arriba, ¿verdad? El nivel del mar arriba. ¿Sobre qué se va a sostener? Porque las raíces no llegan hasta el fondo. Entonces lo que Jesús está diciendo es algo que no tenemos explicación lógica. Porque lo que está diciendo es que los grandes problemas del ser humano, que son imposibles de resolver, que son problemas que a veces llevamos tantos años con ellos, son fáciles si tienes un poco de fe, como el grano de mostaza. No estoy hablando de la superfe, porque Jesús también está diciendo, no es que tú tienes que tener una fe enorme, es que la tengas como el grano de mostaza. Y si tienes esa fe como el grano de mostaza, tú puedes decir a las cosas imposibles de la vida, y tú puedes resolver tus situaciones con una simple fe. No estamos hablando aquí de lo que hoy en día se conoce como declarar y de todo este movimiento apostólico y profético que dicen, ahí dice, ¿qué dice ahí? Que si yo tengo fe como grano de mostaza, yo le digo a la camisa negra que tiene el hermano que está allí en la guitarra, conviértete en camisa blanca. Si eso pasa, ¿quién va a salir corriendo? No sé. O que yo diga de repente, estamos en el huracán María, y yo diga, huracán María, te desapareces rápido, te lo declaro ahora mismo. O que nosotros digamos a una persona que está convaleciendo, que tiene 100 años, conviértete en joven ahora, y vas a hacerte 15 años ahora. Y de repente la persona sale corriendo y dice, mano, eso no es lo que dice aquí. Pero eso es lo que muchas iglesias tratan de hacer ver. Nosotros no podemos tener el poder de Dios de crear cosas de la nada. El único que crea cosas de la nada es Dios. Cuando en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Nosotros el único poder que tenemos, ¿sabes cuál es? El poder de pedir al poderoso. El poder de decir, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Te lo dejo en tus manos, tú eres quien tienes el poder de hacer las cosas, pero yo en mi corazón lo creo porque tú eres todopoderoso. Aleluya. ¿Cómo podemos aplicar esto? Una de las reglas de hermenéutica es que un verso se interpreta a sí mismo en el contexto. Vamos a Lucas capítulo 17, verso 1. Mira lo que dice Lucas capítulo 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan ¿qué? Tropiezos. ¿Y qué es eso de tropiezos? Dice, mas hay de aquel por quien ¿qué? Viene. Bueno, tropiezo es cuando alguien te hace la vida imposible. Según lo que dice aquí. Es que alguien quiere hacerte la vida imposible a ti, inclusive quiere sacarte de la iglesia. Dice, no vayas más a la iglesia, no sigas al Señor. Tropiezo también es cuando alguien quiere tentarte. O sea, sacarte de las cosas de Dios. Dice, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, tú estás aquí, es imposible que tú no tengas tropiezos. Es imposible que tú no vayas a tener dificultades con la gente. Es imposible que tú no tengas a alguien que te quiera hacer la vida imposible. Y cuando tú dices, pero si yo no le he hecho nada mal a nadie, pues mira, tú que no le has hecho nada mal a nadie, la gente quiere hacer mal contigo. Es imposible, pero dice, ¿ay de quién qué? Mejor le fuera que se atase ¿qué? Al cuello una piedra de molino y se arrojase ¿qué? Al mar. Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, no voy a entrar en contexto de esto, pero lo que está diciendo es el castigo para aquel que te hace caer, o el castigo para aquel que hace caer, es peor que tú suicidarte. Eso es lo que dice aquí. Pero mira el otro verso que dice, el verso 3, mirad por vosotros mismos. O sea, mírate a ti mismo. Si tu hermano pecare, ¿qué? Contra ti. ¿Qué dice? Repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice?
Perdónale. Mira, yo estaba en una conferencia ayer y uno de los pastores, yo lo envié por el WhatsApp de la iglesia, digo, el problema con la gente es que dice, yo no quiero mucho a la iglesia porque después me hieren a mí. O después alguien me ofende a mí en la iglesia. Mira, es imposible que tú tengas una relación con alguien sin que haya ofensas. Cero. Es imposible. No hay manera. No hay manera que tú estés casado con alguien sin que haya diferencias en el matrimonio. No hay manera de que tú tengas hijos y tú seas un buen padre sin que tus hijos te hagan algo de vez en cuando se ponen potrones. Mira, hasta nuestros padres a veces son rebeldes. Papi, te tienes que hacer el estudio, papi, tienes que hacer esto, tienes que ir al hospital. ¿Usted sabe lo que hizo mi papá en una ocasión? No lo voy a decir porque... ¿Usted sabe lo que hizo en una ocasión? No, usted no sabe, se lo voy a decir ahora. Papi estaba hospitalizado. Y papi es tan fuerte que él se quitó los suelos y dijo, me voy de aquí. Y la doctora estaba tan nerviosa que ella hasta me llamó a la doctora. Mira, yo no soy responsable, te puede pasar algo, pero ven. Y no le iba a decir. Entonces, es así. Mira, tenemos diferencias con nuestras familiares. Y escuchen esto, si vienes a la iglesia y vienes todos los domingos a la iglesia durante estas 2 horas o 2 horas y media, te voy a decir algo, vas a tener diferencias con la gente aquí. Porque somos seres humanos. Porque de repente estamos o vamos a la cafetería y de repente el plato no estaba cuando se supone que estuviera. Eso pasa. O de repente uno de los ujieres hoy se levantó con el lado izquierdo de la cama. Y en vez de abrirte la puerta, le abre la puerta al ti y cuando tú entras, ¡fua! No puedo parar. O de repente el pastor tiene muchas presiones en su mente, tiene muchas cosas en su mente y pasa por al lado tuyo sin saludarte. Son cosas que suceden. Pero mira lo que decía este pastor el día de ayer. Decía, dame la oportunidad de ofenderte para que tú tengas la oportunidad de perdonarme. Eso a mí no es que yo estoy justificando el ofenderte a ti. Yo no estoy diciendo que, ahora yo voy a ofenderte porque tú me tienes que perdonar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en algún momento te voy a ofender. Pero por favor, perdóname. Y entonces, muchos teólogos dicen que este pasaje, que de hecho mira el verso 4, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué dice? 7 veces al día. ¿Cuál es tu lista de perdonar a la gente? ¿Cuál es tu lista? Pues yo lo perdono si me ofende 2 veces. Pero a la tercera... ¿Usted ha escuchado eso, no? A la próxima sí que sí. ¿Verdad? Pero mira lo que dice la Biblia. No tiene límite. Porque mira, esto de 70 veces 7, mucha gente lo dice, pues 7 multiplicado por 70% son 490, creo que es, me corrieron matemáticos. 490. Pues a la 491 que me haga, y ya me han hecho más de 500. Eso no significa eso. Eso significa que tú escribas el número 7 70 veces. 1, 2, ya hizo 777, 7777, 77,000, con otro más, 700,000, con 7 millones. ¡Wow! Y tú lo escribes 70 veces, ¿qué número te da? 27 millones. ¿Sabes lo que es el número que te da? Infinito. O sea, es hasta perdonarlo. Entonces los discípulos dijeron, uy, eso que está difícil. Jesús, auméntame la fe. Porque esto es difícil. Dígame si no es difícil perdonar. Es difícil perdonar. Por eso Jesús, dile conmigo, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. ¿Qué otras cosas podemos decir en que necesitamos que la fe sea aumentada? Vamos a ir a los versos en que Jesús regañó a sus discípulos y les dijo que tenían poca fe. Vamos a Mateo capítulo 6. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿tienen fe? ¿Tienen poca fe? Pues entonces en esas cosas necesitamos fe. Mateo capítulo 6, verso 30.
Oye, aquí hay una hermanita que tiene un pajarito que va y come en su casa todos los días. Todos los días un pajarito viene, ella le echa y come. Y yo lo creí cuando me lo dijo, pero más lo creí cuando lo vi. Porque yo la visité en una ocasión y de repente sale ese pajarito y viene y come aquí. Es de la calle. Y una de las preocupaciones que esta hermana tenía era: cuando venga el huracán María, ¿qué va a pasar con mi pajarito? Pues el huracán María vino. Y el pajarito no venía durante varias semanas, ¿verdad? Pues sí, man. 2 o 3 días no venía. Pero ¿saben qué pasó después? Llegó. Llegó el pajarito. El pajarito pasó a María y no la pasó en la casa de ella, la pasó ahí en los árboles. Ahora, la persona que te estoy hablando se fue para Estados Unidos 2 meses. Y la preocupación de la persona, aparte de una mascota que tenía, era el pajarito, que le va a dar comida al pajarito. Pero me puede creer que cuando la persona llegó después de 2 meses, quien la recibió fue el pajarito. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde comió ese pájaro? ¿Qué es la respuesta? Está en la Biblia. Mateo capítulo 6. Mira el verso 26, en Mateo 6, 26. Mira lo que dice. Mira las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. ¿Y quién es que las alimenta a las aves de los cielos? Nuestro Dios las alimenta. Ese pajarito no se murió porque Dios lo alimentó a sí mismo. Dios proveyó para él. Y te hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mira, el ser humano tiene 2 vertientes. Somos polvo, somos pecadores, somos inmerecedores de la gracia de Dios. Pero a la misma vez, aunque somos polvo, aunque somos pecadores, somos inmerecedores de la gracia de Dios, somos la máxima creación de Dios. ¿Por qué somos la máxima creación de Dios? Porque a ningún ángel Dios dijo, eres imagen mía. A ningún ángel es imagen de Dios. Pero cuando Dios creó al ser humano, dice, entonces dijo Dios, haremos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. Mira, somos tan valiosos que cuando Satanás, Lucifer y la tercera parte de los ángeles pecaron, Jesús no fue a rescatar a los ángeles. Voy a morir por los ángeles que pecaron y por Satanás. No. Pero cuando Adán y Eva pecaron, cuando nuestros descendientes, cuando nuestros padres, nuestros ancestros pecaron, dice, voy a ir a morir por ellos, porque somos valiosos. Entonces te dice, tú vales más que todo para Dios. Tú eres el valor más grande que existe. Tanto tú vales que no escatimó a su hijo que muriera por ti. Mira el valor que nosotros tenemos. Entonces dice el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura qué? Cuando yo tenía 6 años, yo siempre me medía. Siempre. Ya tengo 4 con 1 pulgada. Cuando llegaba a los 7 años, tengo 4 con 3 pulgadas. Y ya no puedo medirme porque estamos en descenso, ¿verdad? Pero por más que yo me afane, por más que yo quiera, por más que yo trabaje, mira, yo puedo estar 24 horas al día pensando y diciendo, voy a crecer, quiero crecer, dame estirarme, voy allá al quiropráctico, estírame las piernas, estírame. No crezco. Entonces dice, el verso 28, y por el vestido, ¿por qué? ¿Os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ¿qué? Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la fe? Verso 30. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mira, Puerto Rico. ¿Cuántos aman a Puerto Rico? No, dígame si usted ama a Puerto Rico. Amén. Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua, ¿verdad? Para que tú lo sepas, dicen por ahí. Año 2013, Isla de Puerto Rico recibe la mayor cantidad de lluvia en muchísimos años. No sé si usted se acuerda de eso. ¿Usted se acuerda de ese año? Todos los días llovía. Y eso es historia, yo no estoy hablando aquí de opiniones.
Año 2013, el año de más lluvia en Puerto Rico. Ahora, 2015, el año de mayor sequía en Puerto Rico. Mira, yo fui con mi cuñado a San Juan a comprar, ellos querían comprar una guagua en ese año. Y yo fui a un dealer porque, hermano, usted me ve, yo voy mucho al baño. Sí. Y yo fui al dealer y tenía que ir ¿para dónde? Eso fue en San Juan. Y cuando me dicen, mira, recuerda que aquí en San Juan no es como en Ponce, porque tenemos racionamiento. Y hay un balde ahí y cuando termine le echas agua al inodoro. Yo, wow, racionamiento. A nosotros se nos olvidan las cosas. ¿Usted se acuerda de ese año? Carraízo estaba en su nivel más bajo, aquí en manos de Ajuntas, Utuado, la iglesia se estaba viendo ya, la iglesia del lago de Utuado, el lugar. ¿Qué pasa en el 2016? El gobierno no tiene dinero para pagar las deudas. Y el gobernador, Alejandro García Padilla, va al Congreso de Estados Unidos, quizás con un pensamiento diferente. Congreso de Estados Unidos, ayudan a pagar las deudas. Gobierno de Puerto Rico, no te va a ayudar a pagar las deudas, te va a dar una junta de control fiscal. Y entonces desde el 2016 para acá, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuántos son empleados públicos aquí? El gobernador, bono de Navidad, junta de control fiscal, ningún bono de Navidad. El panorama es sombrío. Entonces, tras que teníamos una junta de control fiscal, ¿qué pasa en el año 2017 que va a quedar en nuestras mentes por mucho tiempo? Los huracanes. Pero uno de ellos fue María, ¿verdad? Que nos azotó más, pasó por el medio. Fue terrible esa situación. ¿Y qué provoca María? Mira, ¿cuántos toldos azules todavía hay? ¿Cuántas personas se nos han mudado para los Estados Unidos? Usted sabe que persona que se muda a Estados Unidos es dinero que deja de entrar aquí. Es comida que no come. Es ropa que no compra. El comercio se detiene. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Y para completar, en esta semana firmaron algo que nos compromete por 40 años a pagar un IVU a unos bonos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El panorama para Puerto Rico está malo. Aquí hay un estudiante de medicina, de psicología, yo le pregunto, ¿y qué vas a hacer cuando termine? Pues mira, casi todos los estudiantes se van para Estados Unidos cuando terminen de estudiar aquí. ¿Por qué te digo esto? El panorama es sombrío. Humanamente hablando, ¿a quién le conviene vivir en Puerto Rico? Pero el Señor te dice, tranquilo, tranquila, porque yo soy tu proveedor. ¿Cuántos pasaron hambre con María? Bueno, sinceramente yo no comí lo que me gusta, porque a mí no me gusta la jamonilla. Pero te aseguro que de hambre no morí. Mira, habían veces que los vecinos me daban comida y sin ellos saberlo hacían un plato de pasta, que a mí me fascina la pasta, claro, con jamón. Pero me la comí y me la disfruté. O sea, hermanos, Dios nunca nos desampara. No tengas temor. Ten fe. Mira el capítulo 8, verso 26, hermano. Acompáñame al capítulo 8, verso 26. Capítulo 8, verso 26. Este es otro caso en que los discípulos tenían poca fe. Necesitaban aumentar su fe. Dice, el verso 23, mira, el verso 23. Entrando en la barca, es decir, Jesús, sus discípulos le ¿qué? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, ¿qué? Sálvanos que perecemos. ¿Usted ha estado dormido y alguien lo ha despertado? Yo me imagino a Jesús durmiendo tranquilamente en la barca y de repente los discípulos moviendo los brazos. Jesús, despierta que perecemos. El verso 26.
Hermano, yo le voy a hacer honesto, le quiero hacer una pregunta honesta. ¿Usted cree que tener miedo en un barco, en un huracán, es tener poca fe? Es en un momento en que no hay huracán y el barco se mueve un poquito y ya uno está asustado. Imagínense en un huracán. Mire, yo viajé para Culebra cuando no era Ceiba, porque ahora es por Ceiba, ¿verdad? Creo que ahora por Ceiba es mejor. En Culebra el barco era grande, que habían 600 personas, ¿verdad? El ferry es grande. Y ese ferry parecía un juguete de un barco de juguete. Porque rompía las olas. Y mi esposa estaba al lado como si nada. Mi hija estaba al lado como si nada. ¿Y cómo yo estaba? Confiado. Qué poca fe. Bueno, mi esposa me miraba y me decía, tienes que ir al baño. Mira, que hay papeles de lo de. Yo cogí hasta lo de vómito. Pero para Jesús, tener miedo estando en una barca con una tormenta es poca fe. ¡Wow! El nivel que Jesús espera de fe es bastante ¿qué? Alto. Mira lo que dice el verso 26. ¿Por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. Dice, y levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo ¿qué? ¿Quiénes estaban en la barca en ese momento? Cuando leemos en el verso 23, ¿quiénes eran los que le siguieron? ¿Quiénes eran? Los discípulos. Pero ahora los discípulos no sabían realmente quién era Jesús. Porque mira el verso 27, dice, ¿y los hombres de qué? Los discípulos decían, ¿quién es este? Que aunque los vientos y el mar le obedecen. Pero este no es el único caso de una tormenta. Mira el capítulo 14 de Mateo. Vamos al capítulo 14 de Mateo. Un momentito ahí. 14 de Mateo. 14:31. Ellos estaban en la barca otra vez. Mira el verso 25. Estamos en Mateo 14:25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué pasó? Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué? Sobre el mar. Y los discípulos lo vieron, viéndole andar sobre el mar, y se turbaron, se asustaron, diciendo, un fantasma. ¿Dieron voces de qué? De miedo. De miedo. Hermanos, recuerden que está oscuro. O sea, usted está en el mar, oscuro, y de repente ve una silueta caminando sobre el mar. ¿Qué usted diría? ¿Fantasma? Entonces dice el verso, y dieron voces de miedo. Cuando dice voces de miedo, yo no sé si usted ha estado en un lugar donde hay miedo, que la gente tiene miedo. Eso se contamina, el miedo es como es contaminado, te contaminas de miedo. Todo el mundo estaba con miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dice ¿qué? Tened ánimo, ¿qué? ¿Qué dice? Hasta ahí todo está perfecto. ¿Está bien? Pero hay uno que es atrevido, que hace algo adicional. Yo no sé cómo él se atrevió a decir eso, porque Jesús no lo mandó a caminar por las aguas. Él le pidió a Jesús que caminara por las aguas. Mira lo que dice el verso 28. Dice, entonces le respondió ¿quién? Señor, si eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya sobre el mar. Pero ven acá. Si no es Jesús, vamos a poner que sea otra cosa, y le dice, ven, camina por... ¿Pedro lo va a hacer? Pero, o sea, pero Pedro sabía que era Jesús, porque si no, no lo hubiera hecho. Mira lo que dice luego, y el verso 29 dice, y le dijo Jesús, ¿qué? Descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hacía Pedro? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, este panorama es increíble. Imagínense Pedro andando sobre las aguas. Jesús está afuera, no está en la barca. Los 11 apóstoles viendo a Pedro caminar por las aguas.
Pero dice el verso 30, ¿qué dice el 30? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué hizo? Y comenzando a hundirse, ¿qué hizo? Señor, ¿qué? O sea, aún los grandes nadadores, porque hermano, Pedro era un gran pescador y por ende nadador, porque ellos tenían que meterse también al agua. Aún tenían miedo, hermano. Dios, sálvame, que veré, sálvame, Señor, sálvame. Tú sabes que Jesús, antes de reprender, primero te salva y te ayuda. Yo no sé si hay padres que a veces nosotros estamos en situaciones difíciles y dicen, viste, y te dejan ahí. Viste que lo hiciste mal y por eso estás ahí. No, Jesús salvó primero. Wow. Dice, pero al ver, dice el verso 31, al momento extendiendo la mano, ¿qué hizo Jesús? Nació de él, lo agarró. Y ahí entonces lo reprende y le dice, ¿hombre de qué? ¿Por qué? Dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca, sé que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, la vida es una tormenta. Aquí vemos dos ejemplos de tormenta. La vida es una tormenta, hermano. Cosas inesperadas pasan constantemente. Totalmente. Cuando no es nuestros hijos, alguien aquí va a recibir una llamada de su hijo, mira, su hijo está en peligro, está en una situación, papi, tengo esto, no te, esta es la clásica, papi, te voy a decir algo, pero no te asustes. Mira, los trabajos están difíciles. ¿Qué pasó en la Corco en los años 70? Sí, creo que esos fueron los tiempos de la Corco. Mira, la gente ganaba un dineral en la Corco. ¿Y qué pasó de la noche a la mañana? No completa la Corco porque hay unas partes en la Corco que están trabajando. Pero la mayoría, ¿qué pasó? De la noche a la mañana, ¿qué pasó? Te quedaste sin trabajo. Yo ganaba 5,000 pesos al mes, 6,000 pesos al mes. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a suicidar? Hubo gente que se suicidó. ¿Qué pasó en el 2008 cuando el gobernador tiró la ley número 7? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente se fue? El gobierno se redujo enormemente. No nos vayamos lejos. ¿Alguien aquí va a Key María Sears? Key María Sears, ¿qué está pasando con Key María Sears? Están cerrando. De hecho, ya tú vas a Plaza del Caribe. Bueno, ya hace tiempo yo no voy, pero antes cuando iba a Plaza del Caribe veía 2 tiendas abiertas y un local vacío. Le ponían unos stickers bien bonitos de mujeres comprando y qué sé yo para tratar de maquillar el asunto, pero la economía no está fácil. Y en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Que a veces nosotros decimos, no, Estados Unidos es mejor que Puerto Rico. Mire, las masacres de personas en Estados Unidos ya se ha convertido en algo común. Ya es algo que tú lo miras en la noticia, mataron a 12. Ok, damos un Whopper con papa frita. O sea, cuando te digo eso es que seguimos viendo el estudio de normal. Ya eso es normal. Hace 2 años mataron a 50 en Florida. Después, el año pasado, en una iglesia bautista del sur de nosotros, en Texas, mataron a 27. La hija del pastor murió allí. Y usted sabe que yo escuché el testimonio de esa iglesia y ahora esa iglesia está llena, que no caben personas ahí. Y el pastor de la iglesia llegó a decir esta frase: si esto Dios lo utilizó para que se salvaran todas estas almas, gloria a Dios. Pero lo que le vengo a decir con esto es que la vida es... Mira, hay una canción que decía, la vida es una tómbola. ¿Se acuerdan de eso? Las tormentas de la vida son constantes. Hay cambios constantes en nuestra vida. Yo me miraba al espejo hace 20 años y me miro al espejo, es más, tengo las fotos de él hace 20 años y yo digo, ese es otro Gerardo. La gente me mira y dice, pastor, usted estaba flaquito en aquel momento y yo estoy gordo ahora. O sea, entonces cambiamos constantemente, la vida es difícil, la vida es diferente.
Las cosas de la vida cambian. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Cuando me llega el timbre del celular diciendo Héctor Ferrer fallece, nunca pensábamos que eso fuera a pasar. Es algo que pasa, la vida es así. La vida es una tormenta, nos movemos, hay diferentes situaciones. Pero la Biblia te dice, confía en mí, yo soy la roca que no se mueve. Ten tu esperanza en el Señor. No tengas poca fe, aumenta tu fe. Señor, auméntame la fe para cuando vengan esas situaciones difíciles, yo pueda decir, no es por mi fuerza, es por su Espíritu. Él es el que me ayuda. Que nada te tambalee, que nada te detenga. Por último, ¿en qué necesitamos más fe? Vamos a Mateo 17:17. Mateo 17:17. ¿Cuántos viven en Bélgica aquí? ¿O cuántos son de Bélgica? ¿O cuántos conocen de Bélgica? Por ahí hay algunos, ¿verdad? Yo he estado trabajando en algunas casas en Bélgica con Samaritan Purse. Y una de las casas que fuimos a mirar fue la de una madre que su hijo, no puedo decir otra cosa, está endemoniado. Ese muchacho está endemoniado. Nosotros llegamos allí y eso es malas palabras tras malas palabras. Él estaba por ahí orando en mi mente, reprendo en el nombre de Jesús, reprendo en el nombre de Jesús. Todo el tiempo orando en mi mente que se eche para allá, que no se pegue para acá. Pero ese hombre era todo el tiempo malas palabras, maldiciendo, mientras estábamos viendo la casa de su mamá. Es algo increíble, es una situación difícil. Imagínense esa situación, usted estar en esa situación. O su mamá. Yo le digo a mamá, mamá, ¿de cuándo está ese muchacho así? Él era pelotero, a los 17 años se le pegó esa cosa. Mira lo que dice Mateo 17:17, mira lo que dice. Desde el verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, y le dijo, Señor, ¿ten qué? Que mi hijo es qué? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces ¿en dónde? Ese panorama. Él es lunático y donde hay fuego, el hombre se mete. Y después se mete en el agua. O sea, estaba loco, estaba endemoniado. Y dice el verso 16, y lo hemos traído a quienes, pero no le han podido ¿qué? Sanar. Piensa en ese panorama. Ok, yo no voy a molestar a Jesús, déjame llevárselo primero a los discípulos, porque los discípulos tienen que hacer algo. Entonces fueron a los discípulos me imagino que hicieron ahí, y reprendieron, y te echamos fuera, en el nombre de Jesús, y el demonio seguía ahí. Pero Jesús dice algo en el verso 17. ¿Alguien a usted le ha dicho, no te soporto más? ¿Alguien a usted le ha dicho eso? Yo espero que a mí nadie me diga eso. Pero esas palabras son fuertes, ¿o no? Jesús le dijo eso a sus discípulos. Mira lo que dice el verso 17. Oh generación incrédula, ¿y qué? Hermano, esto Jesús no lo dijo en forma robótica. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo eres tan inmodulo? ¿Hasta cuándo eres insoportable? Jesús no dijo así. Yo me imagino a Jesús molesto, con autoridad. Generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traedme al muchacho acá. Tenemos que imaginar ese panorama. Y reprendió Jesús al demonio, el cual ¿qué? Y este quedó sano ¿qué? Vinieron los discípulos, se reunieron con Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dio una respuesta, ¿por vuestra qué?
Y ahí repite las palabras que vimos ahorita, pero obviamente hablando de un monte, diferente al sicómoro. Mateo lo pone como el monte, Lucas lo pone como el sicómoro. Dice que si tuvieres fe como un grano de qué, diré a este monte, pásate de aquí y allá, ¿y qué? Y nada, ¿o será qué? Imposible. Pero este género no sale sino qué. Y entonces a veces decimos, pues voy a orar para tener el poder y el fuego de Dios. Voy a ayudar para tener el fuego y el poder de Dios. Ya nosotros tenemos la unción del Santo, dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 20. Ustedes ya tienen la unción del Santo, los que hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Pero no es menos cierto, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, que la oración genera fe. No sé si a usted le ha pasado eso. Cuando los momentos en que yo he estado con dudas, los momentos en que he estado con situaciones que dudo hasta de Dios mismo, o sea, en el sentido de por qué me pasa esto a mí, no de que no exista, porque Él existe, sabemos que Él existe, dudamos de las situaciones que nos pasan, porque cuando yo me arrodillo a orar, eso produce en mí fe, y la fe mueve montañas, y la fe puede decir a ese lunático o a ese endemoniado, en el nombre de Jesús te va afuera y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Y la fe puede decir a esos dardos del enemigo, porque Pablo en Efesios habla de la armadura del creyente, y Pablo le dice ceñidos con la coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia, ceñidos vuestros lomos con la verdad, calzados con el apresto del evangelio de la paz, con el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, pero dice sobre todo. Eso lo puedes buscar luego en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es la fe la que nos da fortaleza, es la fe la que nos ayuda, es la fe la que nos ayuda contra el maligno, es la fe la que nos ayuda en los momentos de tormenta de la vida del ser humano. Es la fe la que nos produce ayuda para confiar en la provisión de Dios. Es la fe la que nos ayuda a seguir hacia adelante. Es la esperanza, la fe. Hermano, llénate de fe, pero no por tus fuerzas. Pide al Señor, auméntame la fe. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, auméntame la fe? Necesito más fe. Necesito fe para seguir, Señor, necesito fe para seguir este camino. No es fácil, hermano, no es fácil. Necesitas fe, pídele al Señor, Señor, dame más fe, auméntame la fe.